¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Martín Hernández Márquez, nuestro gran catedrático. Presento ante ustedes a mi compañera, la maestra Mayra Domínguez. Hola, buenas noches compañeros, buenas noches doctor. Con el gusto también de presentarles a mi compañero Isidro Sariñán, quienes juntos elaboramos la siguiente investigación titulada Habilidades socioemocionales, estrategia pedagógica para el desarrollo de aprendizajes esperados para obtener el grado de doctor en Ciencias en Educación del Centro Trilingüe Universitario Trilingüe. Esta investigación fue desarrollada en el Centro de Bachillerato Tecnológico, el doctor Carlos Rafael Fernández Caltenco, ubicada en el Estado de México. La justificación de esta investigación refiere a las conductas aprendidas de los seres humanos están íntimamente relacionadas con las habilidades socioemocionales. Las escuelas dejaron de presentar la debida importancia a estas habilidades y como consecuencia las relaciones interpersonales de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es necesario hacer actividades tripartitas en cuestión de involucrar a los padres de familia, a los propios estudiantes y al docente que de manera conjunta deberán de identificar, desarrollar y trabajar estas habilidades socioemocionales en beneficio de su integración en la sociedad. El planteamiento del problema surge con base a la necesidad de atender en especial un grupo del Centro de Bachillerato Tecnológico. Este grupo presenta, ¿sí? Sigue presentando una problemática que nosotros observamos no nada más en ese grupo, en varios grupos, pero a nosotros nos llamó la atención, ¿sí? Las características que los hacen distintos al resto de los grupos, ya que su conducta, su comportamiento, su disciplina, pues definitivamente no apoya el proceso. Les comento también que pues no fue fácil delimitar este planteamiento del problema porque inclusive entre nosotros, haciendo equipo, ¿sí? Teniendo la misma meta que perseguir en este doctorado, tenemos diferencias ante las problemáticas, ante las diferentes problemáticas que se están presentando en las instituciones. Esto como resultado principalmente del COVID, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros nos reunimos, platicamos a fondo cada una de nuestras propuestas. Total, llegamos a una conclusión en que se debe de atender urgentemente, principalmente en este grupo se deben de atender las habilidades socioemocionales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, una vez que ya delimitamos el tema, diseñamos nuestros propósitos. Definitivamente que uno de los propósitos prioritarios, urgentes, era el saber a qué nivel los docentes tenían ese conocimiento básico de las habilidades socioemocionales, ¿sí? Pues la mayoría de los docentes sabemos la parte teórica, ¿sí? Nosotros a través de nuestra investigación tratamos de ubicar esa situación, ¿sí? A qué nivel el docente sabe, interpreta, ¿sí? Estas habilidades socioemocionales que marcan la pauta en el proceso formativo del estudiante. Una vez que ubicamos nosotros ese conocimiento básico de los docentes, diseñamos una gama de estrategias metodológicas que se pudieran implementar en la práctica del docente, ¿sí? A través de algunos talleres didácticos, a través de algunas pláticas personalizadas, a través de cursos, ¿sí? Referentes a este tema. Y bueno, un punto importante fue el acompañamiento. ¿Cómo vamos a llevar ese acompañamiento en el docente? ¿Cómo lo tenemos que llevar de la mano para que exactamente, ¿sí? El docente se fije en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales para que el estudiante pues no nada más tenga
esa solución, esa alternativa en su proceso formativo, sino que tenga una idea del cómo se tiene que presentar después de haber cursado su educación media superior, de cómo se tiene que presentar ante la sociedad, que sea un ser íntegro, ¿ok? Entonces, bueno, hacia allá van dirigidos nuestros propósitos. Una vez que ya quedaron diseñados, dirigidos nuestros propósitos, ¿sí? Realizamos las preguntas generales. Estas preguntas generales pues son un indicador, ¿sí? Hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuál va a ser nuestra meta de nuestra propia investigación. Entonces, definitivamente, la primera pregunta es, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Tener un concepto teórico y tener un concepto práctico, ¿sí? Número dos, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales que en la educación media superior conviene desarrollar? ¿Sí? Porque, bueno, como todos sabemos, existe una gama de habilidades socioemocionales, definitivamente. Estas habilidades socioemocionales se tienen que ubicar ad hoc a las edades de los estudiantes. Entonces, bueno, de esa gama de habilidades socioemocionales, ¿cuáles se deben de determinar según la edad en los adolescentes que están cursando media superior? Ajá. Enseguida, cómo vamos a planificar esas estrategias metodológicas. ¿Por qué? Porque tenemos que promover el trabajo colaborativo, ¿sí? Tenemos que promover el trabajo integral, pues, donde participen padres de familia, donde participen directivos, donde participen orientadores, donde participen docentes, los propios estudiantes, ¿sí? Este trabajo colaborativo que no es necesario, sino indispensable. Entonces, a través de esta propuesta que tenemos en la mente, ¿sí? Vamos a planear estas estrategias metodológicas. Todas las estrategias deben de tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? La formación integral del estudiante, ¿sí? Que con el diseño y la aplicación de estas estrategias metodológicas logremos ese impacto que mueva emociones, no nada más en los estudiantes, que mueva emociones en los docentes, en los padres de familia, ¿sí? Porque recuerden que todo esto está dirigido con base al enfoque de la nueva escuela mexicana. Bien, una vez que ya se diseñaron estas preguntas y se dirigieron, ¿sí?, hacia las metas de nuestra propia investigación, pues surge la hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis que funge como una respuesta integral a las interrogantes anteriores. El desarrollo de habilidades socioemocionales en la práctica docente, ¿sí?, permiten a los estudiantes comprender y regular sus emociones, establecer y alcanzar metas a favor de su bienestar, establecer relaciones constructivas y solidarias a partir de la empatía y toma de decisiones responsables. Para esto diseñamos nuestras variables, ¿sí? La primera variable, la variable dependiente, se refiere a las habilidades socioemocionales, definitivamente, y la variable independiente a la formación integral, ya que vamos a comprobar a través de la investigación el cómo el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí?, participan directamente en la formación integral del estudiante, ¿sí? Vamos a manejar estas emociones no nada más dirigidas hacia el sentido académico, sino hacia el sentido formativo, ¿okay? Por lo tanto, nuestra unidad de análisis está dirigida al ciclo reflexivo que nos propone Smith, ¿sí? Este autor hace una propuesta a través de ciertas deducciones en las cuales ya necesitamos una reflexión, una conclusión de nosotros los investigadores. Esta unidad de análisis pues se estructura a través de conceptos básicos del ciclo reflexivo con base a las respuestas, ¿sí?, a las respuestas de nuestro instrumento, que el instrumento es la entrevista,
la entrevista dirigida a docentes, a estudiantes y a padres de familia. La fundamentación de esta investigación se refiere básicamente en identificar qué conocimientos han tenido los estudiantes en cuestión del manejo de las emociones y cómo nuestras autoridades educativas se han involucrado o les ha interesado el manejo de estas habilidades socioemocionales dentro de las estrategias de los docentes al impartir las clases. Para ello, este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, con un enfoque humanista, pues obviamente no deja a un lado lo que son las emociones, las habilidades socioemocionales y por lo tanto busca inculcar los valores en los estudiantes que refieren a profesionistas, pero sobre todo a individuos que se puedan integrar en una sociedad sana. Y por lo tanto desarrolla un programa a nivel federal que se llama Constrúyete, en donde se divide en 3 áreas básicas de desarrollo para los estudiantes de educación media superior. En el primer año se maneja lo que son las habilidades para conocerse a sí mismo, titulado Conócete. En el segundo año se relaciona en cuestión de cómo son sus convivencias o sus relaciones interpersonales con sus compañeros, el cual le titula Relaciónate. Y para el tercer grado, ya que están en una toma de decisión para pasar a la etapa adulta, ya sea para una cuestión laboral o una cuestión de continuar con sus estudios a un nivel superior, pues lo titularon Elígete. Básicamente estas dos teorías, estos dos programas a nivel federal, pues marca nuestra referencia de este estudio, pero sobre todo en investigar cómo están inmersos tanto estudiantes, padres de familia y docentes en este manejo y desarrollo. Más adelante, también podemos compartir que esta investigación pues viene en relación al sistema educativo, como ya comentaba, cuál ha sido su involucramiento en esta cuestión. Si bien sabemos que las emociones son parte esencial e indispensable de los seres humanos por las cuales se van desarrollando ciertas relaciones y ciertos procesos cognitivos, ¿qué tanto los maestros están involucrados en impartir durante sus sesiones este desarrollo de habilidades socioemocionales? Cómo la carga administrativa, la carga académica que tiene el docente puede permitir que involucre dentro de sus estrategias este desarrollo de habilidades que en ocasiones se deja al olvido y se da por hecho de que un estudiante o que un padre de familia y que el propio docente lo tiene que desarrollar de manera innata. Esto viene a contraponer cuando suceden todos los hechos de la pandemia que todos conocemos y en el aislamiento y en el desarrollo de habilidades que cada uno desde su trinchera tuvo que desarrollar, cómo viene a afectar este desarrollo de habilidades socioemocionales y nos damos cuenta que aunque este aspecto es una parte esencial del ser humano, pues no está desarrollada ni está fortalecida. Y qué tan vulnerables somos tanto docentes, padres de familia y estudiantes en situaciones que nos cambien nuestro contexto y que no nos permitan de manera positiva relacionarnos o de manera positiva desarrollar todas nuestras capacidades. Por lo tanto, nuestro programa de habilidades socioemocionales, referido, como ya había comentado, en el programa Constrúyete y en la nueva escuela mexicana, pues tiene colisión en identificar qué tipo de estrategias pedagógicas han involucrado los maestros, cuáles son las que se conocen, cuáles son las que pueden dar mejores resultados durante la sesión de 50 minutos con los estudiantes, ya sea presencial o virtual, y los beneficios que estas estrategias pudieran atraer con los estudiantes. Por lo tanto, estos beneficios pues, van a estar íntimamente relacionados con las competencias docentes, qué tan habilidoso el maestro, qué tan capacitado y qué tan formado está en esta área, independientemente de su área de conocimiento que imparta con los estudiantes en cada una de sus sesiones. Entonces, este proceso,
este seguimiento teórico que acabo de comentar, pues es esencial para el desarrollo de esta investigación. ¿Qué aportaciones relevantes podemos identificar en este sentido? Pues obviamente que los valores y la cuestión emocional, pues no va peleada con base al avance que tiene la sociedad. O sea, al momento de que vaya avanzando las diferentes etapas de la sociedad misma, de su evolución, pues esta cuestión de los valores y las emociones tienen que ir acorde a esta evolución y modernización. De igual manera, esta educación naturalista que han tenido los estudiantes jóvenes de nuestro país, en el sentido que pareciera que estar íntimamente relacionada con valores o íntimamente relacionada con una responsabilidad emocional a interrelacionarse con las otras personas, pues pudiera estar como que muy abierta, muy liberal y pudiera pasar en desapercibido el daño que pudiéramos ocasionar en el paso de la vida de cada uno de los estudiantes al no atender esta cuestión. Pero sobre todo que parece ser que la familia, como concebida como una familia nuclear o cualquier otro tipo de familia, pues los han dejado también al abandono o los han dejado también en una manera sueltos en el manejo de este tipo de emociones, y lo cual los hace vulnerables tanto para el daño que pudieran recibir como el daño que pudieran provocar al no ser responsables en este tipo de relaciones sociales. En cuestión al aprendizaje, pues no se puede negar que tienen una interrelación en el proceso educativo fuerte y que mientras más relacionados se pudieran encontrar el docente y el estudiante, pues mejores resultados pudieran tener en el aspecto cognitivo. Una empatía y una relación cordial, una relación emocional sana, pues puede potencializar las habilidades de los estudiantes para el proceso de aprendizaje. Y pues obviamente no podemos separar los sentimientos de las personas. Entonces, tanto hay sentimientos dentro y fuera del aula, como dentro y fuera del salón, tanto dentro y fuera de una sesión de cualquier docente que imparte. No podemos desprendernos de las emociones, por lo tanto, la importancia de poder identificar este vínculo que existe de las emociones junto con la propia personalidad tanto del docente como del estudiante, para que pudieran tener esta cohesión educativa. Y en lo que refiere al marco metodológico, se diseñó un plan en el cual pues tenía que existir una coherencia en cuanto al tipo de investigación que íbamos a utilizar, que es la cualitativa, ¿sí? Ese tipo de investigación depende de un diseño, y ese diseño está basado en la investigación-acción, en el cual el grupo de población y muestra pues está dirigido a 5 padres de familia, a 5 estudiantes y a 5 docentes. Estos totalmente relacionados con el grupo de segundo 4. Los recursos que nosotros utilizamos, pues principalmente fueron los recursos humanos y los recursos tecnológicos. Las técnicas que nosotros ubicamos para poder realizar esta investigación fueron varias, solamente que tuvimos que delimitar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues nos inclinamos hacia la entrevista. Nos dirigimos a través de esta entrevista personalizada, ¿sí? Con base a algunas interrogantes que tenían que estar totalmente ligadas a la problemática, a nuestra hipótesis, a nuestras variables, a nuestros propósitos. Y bueno, se diseñaron en 3 sesiones, perdón, y la primera está dirigida a los docentes, la segunda está dirigida
a los estudiantes, ¿sí? El bloque de preguntas en esa entrevista. Y la última, pues a los padres de familia, ¿sí? Esto con el propósito de obtener una información integral, ¿ok? Esa información integral que nosotros estamos persiguiendo a través de esta investigación, pues se basa en una unidad de análisis. Esta unidad de análisis surge de las respuestas que conseguimos con los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia. Sí, esta unidad de análisis fue exactamente ubicar el sentir, habilidades socioemocionales, el sentir de la necesidad que existe en desarrollarlas, el sentir del cómo el docente los tiene que incluir en su práctica. Y definitivamente que las respuestas de los pues también estuvieron pues más o menos bien dirigidas, así como lo mencionábamos al principio, ¿verdad? El desconocimiento total no existe, ¿sí? Existe un conocimiento básico. Aquí lo que, en lo que vamos a hacer énfasis es en el cómo ese conocimiento básico que ya por parte de los docentes y por parte de los estudiantes se siga desarrollando, ¿sí? De una forma transversal con las acciones que el docente desarrolla en la trinchera, en el grupo, ¿no? Los alumnos, por ejemplo, en esta unidad dicen que los estudiantes respondieron, ¿sí? Que tienen ese conocimiento básico, dice que ellos se sienten a gusto cuando el docente los motiva, los enseña, ¿sí? Y cuando logran socialización en el grupo, ellos se sienten a gusto. Y si están a gusto, pues definitivamente que el docente los ancla, y si los ancla, pues van a aprender. Y no nada más aprender, van a aprender, ¿sí? Los padres de familia también, pues, juegan un papel importante. ¿Sí? Con los conocimientos que logramos rescatar, logran compartir una reflexión, pues, muy acertada, ¿sí? Porque ellos manifiestan que sus hijos presentan cambios drásticos de conducta, de disciplina, ¿sí? Inclusive de la forma de actuar, de la forma de ser, donde pues en su hogar. Y desgraciadamente, padre de familia, el padre de familia, pues no están preparados para atender, ¿sí? Esas reacciones, esos cambios drásticos que presenta el adolescente en el hogar. Entonces, pues están a favor de que se desarrollen las habilidades socioemocionales institución, ¿sí? Su micrófono, maestra. Las propuestas que se obtuvieron de esta investigación, pues pertenecen a lo siguiente. Por supuesto, están enfocadas en estos tres aspectos, en lo que corresponde al diseño de la estrategia que se implementó en la investigación, en la aplicación de la estrategia y en la evaluación del diseño de la estrategia después de la aplicación. En la primera, que es el diseño, pues por supuesto es una de las tareas fue analizar e interpretar los objetivos de la investigación, como ya se comentaron, tener bien definida la meta, que es la práctica docente, qué tanto le permite al estudiante para desarrollar sus emociones y regular sus emociones para la toma de decisiones en cuestión de su relación social. Estructurar el contenido de la entrevista, en donde más o menos veíamos nosotros estas debilidades, cómo pudiéramos obtener esta información para después poder seleccionar bien nuestra población y nuestras muestras de lo donde íbamos a aplicar nuestra estrategia. En la aplicación de la estrategia, pues convocamos, por supuesto, a la muestra ya elegida. Por un lado estuvieron los 5 docentes, por otro los estudiantes y por otro los padres de familia. Se realizaron las entrevistas, que más que una entrevista, lo que se hizo fue tener la apertura para un diálogo, una conversación amena con los entrevistados,
y evaluar, por supuesto, las necesidades desde cada uno en sus propios puntos de vista. La evaluación del diseño de la estrategia después de la aplicación, pues por supuesto se analizaron y se interpretaron los datos, se identificaron cuáles eran las fortalezas que tenían las partes analizadas, y también, por supuesto, se identificaron las oportunidades donde pudiéramos desarrollar este tipo de estrategias pedagógicas y que tuvieran el impacto que estábamos esperando. Ubicar los niveles de conocimiento del problema en este sentido, pues por lo que fueron las estrategias pedagógicas, lo que fue la motivación hacia los estudiantes y por supuesto la toma de decisiones, que es una de las situaciones que referían los padres de familia como importantes, que les preocupan que sus hijos no tomaran las decisiones importantes para su vida y que posteriormente eso les ocasionara problemas graves dentro de su propio contexto, propio ambiente de desarrollo. Y identificar, por último, identificar las estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Como bien comentaba mi compañero, estas estrategias metodológicas pues tienen que estar enfocadas a la práctica del docente, que tanto tiene el impacto para el desarrollo del aprendizaje y evitar estas problemáticas que se identificaron en el grupo del 2-4 en cuestión de un bajo rendimiento académico, la deserción escolar y la falta de motivación para el aprendizaje. Bien, pues llegamos a las siguientes conclusiones. Las conclusiones las dividimos en los 3 bloques, definitivamente. Recuerden que trabajamos docentes, estudiantes y padres de familia, ¿sí? Las conclusiones que logramos tener con los docentes es que las habilidades socioemocionales no se consideran como parte del proceso metacognitivo en el estudiante. Sí, definitivamente, como lo mencionamos en algún momento, todos las conocemos, sí, la mayoría de los docentes las conocemos, pero no las desarrollamos como tal. La siguiente conclusión dice: las habilidades socioemocionales se ubican y socializan, pero no se desarrollan, que está totalmente relacionado con lo que comentamos anteriormente. El uso del abanico de estrategias integrales permite fusionar criterios constructivistas y humanistas. Esta conclusión sí nos hizo ruido, porque una de las propuestas que nosotros vamos a realizar, una de esas estrategias metodológicas, es que el docente tiene que saber cómo, ¿sí? Cómo transversalizar el desarrollo de criterios constructivistas y de criterios humanistas para lograr esa formación integral en el estudiante. Y por parte de los estudiantes, pues sus respuestas fueron muy sencillas, pero muy lógicas. El aprendizaje se facilita cuando hay una motivación del docente, ¿sí? Enseguida, socializar con sus semejantes y enfrentar situaciones de vida. Ellos quieren socializar, ellos quieren aprender a socializar para poder enfrentarse a problemáticas, para poder aprender a proponer soluciones de ciertas problemáticas que se le presentan. Y la siguiente conclusión es que la convivencia familiar y escolar crean confianza en el proceso educativo. Si el estudiante está bien en casa, va a estar bien en la escuela. Si el estudiante está bien en la escuela, va a estar bien en casa. Esto se dice muy fácil, pero sabemos que en el desarrollo de esas habilidades socioemocionales va a ser un tanto complejo. No difícil, pero sí complejo. Las conclusiones de los padres de familia, ¿sí? Ellos manifiestan que tienen ese desconocimiento del cómo ubicar, tratar y resolver los diversos estados emocionales de sus hijos. Por lo tanto, pues dentro de las estrategias metodológicas se van a implementar talleres para padres de familia, ¿sí? Y poder desarrollar este tipo de temática. Los hijos deben de relacionarse positiva y armónicamente en el ámbito social y laboral. Fíjense cómo ya los padres de familia en este nivel tienen esa referencia, ¿no? Del comportamiento, de la disciplina, de la conducta del propio estudiante, ¿sí? Para que, pues, en donde se presente, pues, sea de una forma positiva, ¿sí? Que tenga un carácter aceptable, un carisma, un comportamiento,
para que pues, lógico, pueda crecer ya en la parte laboral. Y la última conclusión por parte de los padres de familia dice que la actitud de los hijos presenta cambios drásticos en la vida cotidiana. Bueno, pues si ya se venía presentando esta situación, entonces imagínense sobre la pandemia, ¿sí? Esto se agudizó. Por lo tanto, eso fue una de las situaciones que nos orilló a seguir investigando sobre este tema, sobre esta problemática, ya que pues es una situación urgente en las instituciones, y no nada más en las instituciones, también en los hogares de los adolescentes de educación media superior. Bien, pues agradecemos infinitamente el gran apoyo del doctor Martín, maestro, doctor Martín, catedrático, excelente catedrático. Les damos las más sinceras gracias a usted, a los compañeros por sus aportaciones, por sus apoyos, y la verdad nos llevamos un grato conocimiento, sí, en este doctorado. Gracias por todo. Reciba un abrazo de su servidor. Maestra. Gracias. De igual manera, doctor, agradecerles todo su apoyo, toda su orientación, pero sobre todo esta oportunidad de poderse involucrar en este mundo de la investigación, que sin duda son temas en ese sentido de como nosotros, pues pudieran ser muy obvios, pero la profundidad, ya cuando se tiene el análisis, pues sí nos damos cuenta la importancia que tiene el no perder este tipo de seguimiento, este tipo de investigaciones, y amar un poquito más lo que uno hace a través de una investigación, consolidándola con evidencias prácticas. Agradecerles también el espacio y la escucha de nuestros compañeros, la compañía del compañero Isidro para realizar este proyecto que nos llevamos para la práctica y para el aprendizaje para la vida. Muchas gracias.